Con su permiso, diputada Sauri. Reformemos la actividad parlamentaria para que los intereses populares prevalezcan en la Cámara de Diputados. Esta legislatura introdujo cambios significativos en la vida parlamentaria. En primer lugar, eliminó la vergonzosa política de moches que reducía a los diputados a gestores corruptos de recursos. La dignidad de la labor legislativa se recuperó y hoy los diputados se dedican a su labor fundamental, hacer leyes que mejoren la vida pública nacional. En segundo lugar, la Cámara de Diputados alcanzó en los hechos, y no solo de palabra, la tan anhelada paridad de género. Las diputadas tenemos así mejores condiciones que antaño para desempeñar nuestras labores y ocupar un lugar decisivo en el poder legislativo. Por esa ruta de renovación de la vida parlamentaria debemos avanzar para hacer de la Cámara de Diputados algo más que el tradicional santuario de los levantadedos o el lugar donde ciertas élites hacían negocios al amparo del poder público. La idea es profundizar la ruta de la reforma democrática que colocó al Poder Legislativo en un lugar preponderante de la vida política nacional, porque conforme el régimen del partido único se desmoronaba, el Parlamento tomó cada vez más relevancia y un inusitado activismo. En términos meramente cuantitativos, por ejemplo, las iniciativas promovidas por los diputados se incrementaron exponencialmente y aumentaron proporcionalmente en relación con las representadas por el titular del Poder Ejecutivo en las dos últimas décadas. Y con esto, en lugar de la carencia de determinación de los legisladores, apareció un nuevo problema: la masividad de la vida parlamentaria y la dificultad para darle un curso adecuado en las comisiones y el Pleno. El rezago en el trabajo de las comisiones se volvió permanente. En cuanto a la legislación interna, las reformas se han orientado a reforzar el papel de la mesa directiva y de los grupos parlamentarios, y se creó la Junta de Coordinación Política como órgano de gobierno que expresa la pluralidad de la Cámara. Además, en diversas ocasiones se ha modificado la estructura de las comisiones y comités y de la organización técnica y administrativa. En relación con la facultad de proponer leyes, se ha procurado depurar la técnica legislativa detallando las características que deben cumplir las iniciativas, dictámenes y proposiciones, así como los procedimientos para darles seguimiento. No obstante, los especialistas han señalado la permanencia de diversas dificultades. Por ejemplo, no existe previsión alguna sobre la valoración de las iniciativas de la autoría de los legisladores. Tampoco están determinadas o, por lo menos, consensuadas las reglas de técnica legislativa elementales. Y por si lo anterior no bastara, la estructura, capacidades, materiales y de organización de la Cámara, del Congreso y de sus comisiones resulta insuficiente para llevar a cabo los estudios técnicos especializados necesarios. Más importante aún, existen problemas relacionados con la preponderancia de los grupos parlamentarios y la Junta de Coordinación Política al interior del proceso legislativo. Algunos especialistas han señalado que existe un sesgo hacia el predominio de la agenda partidista en detrimento de los intereses de los ciudadanos. Las iniciativas recibidas se cargan hacia los aspectos nacionales y sectoriales. En consecuencia, se ha suscitado una mayor concentración del poder en la cúpula partidista y mayor capacidad de influencia de esta sobre la toma de decisiones de sus miembros, lo que repercute en la facultad de iniciar leyes. En este sentido, es necesario señalar como determinante las normas internas del Congreso, a través de las cuales se dota a los líderes de las bancadas tanto de recursos económicos para distribuir entre sus miembros de poder
para determinar cargos y establecer la agenda. Particularmente es notorio que la Junta de Coordinación Política controle gran parte de la agenda legislativa y que el entramado institucional que rige la Cámara potencia el poder de las dirigencias y reduzca los incentivos para actuar individualmente o fuera de la línea partidista. Como se podrá advertir, todo esto es resultado de la transición de un régimen político de partido único hacia un sistema partidista de responsabilidad gubernamental compartida, por lo que tuvo cierta funcionalidad para un periodo de tiempo específico. Sin embargo, en la actualidad, tomando en cuenta el nuevo giro democratizador que experimenta la vida política mexicana, es necesario hacer algunos ajustes con la finalidad de que los diputados y diputadas expresen los intereses inmediatos de sus electorales en una proporción mayor a la que tienen en la actualidad, dejando de expresar preponderadamente los intereses partidistas o de grupos de poder específicos al interior del Parlamento. Buscando solucionar esta problemática es que ofrecemos una propuesta de reglamento al artículo 112 del reglamento de la Cámara de Diputados para que las iniciativas presentadas por los legisladores y las legisladoras se registren directamente ante la mesa directiva y no ante la Junta de Coordinación Política a través de los grupos parlamentarios como actualmente se hace. Estamos seguros que este nuevo procedimiento es acorde con el momento político que vivimos, donde los ciudadanos reclaman de sus legisladores una situación más apegada a los intereses populares y por encima de los intereses de las cúpulas. Son necesarios varios cambios al reglamento de participación de Cámara. Este Congreso se rige por reglas hechas por el PRI y por el PAN en su mayoría. Yo pido que haya piso parejo para que las iniciativas de todos los diputados sean tomados en cuenta, que no haya necesidad de ser muy cercano al coordinador del grupo parlamentario para que tu propuesta pueda pasar. Es cuanto, diputada Sauri. Muchas gracias, diputada.